Luis, por tu participación a distancia y la verdad que has planteado muchos temas. Y bueno, empieza el debate, que tenemos solo muy poquito rato para el debate. Y bueno, vamos a ir por orden. Si alguien quiere decir algo sobre la ponencia de Alberto Pérez Rubio, si alguien quiere preguntar algo. Hola Alberto, muchísimas gracias por tu charla, por tu intervención, y también aprovecho para darte la enhorabuena. Soy un gran desconocedor de las armas, luego te felicitaré también, Mar. Te lanzaré otra pregunta. Quería preguntarte, como profundo desconocedor, ya que nos has hablado de algo que me ha llamado muchísimo la atención, como es la transmisión de valores guerreros por parte de toda la comunidad, especialmente por las mujeres, y subrayo tus palabras de no es una cuestión solo de juventud, de la juventud guerrera. Quería preguntarte, como tu exposición ha sido tan clara, ¿qué piensas o qué opinas a colación de la cobardía? Es decir, si las armas sirven como elemento mnemónico y esa propia memoria se transmite también a los lugares, ¿qué ocurre cuando una comunidad es derrotada, no en un justo combate, sino quizás de una manera humillante? Y más arriesgada la pregunta aún, por eso matizo que es una cuestión de opinión, porque tiene dificultad en la fuente, si esto puede transformar el topónimo de los lugares. Muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena. Pues es muy buena pregunta, la verdad, que no me había planteado. Sí que al hablar de memoria he pensado que hay elementos que pueden reflejar en momentos humillantes. Por ejemplo, en la Galia hay veces, en el caso de los belógagos pienso, se rinden a César, pero para rendirse utilizan a las mujeres y a los ancianos, que desde la muralla extienden las manos, por ejemplo. En ese caso, probablemente eso se recuerda como un momento humillante. Lo que pasa es que las comunidades, para formular su identidad, pueden elegir derrotas o victorias. Por ejemplo, en 1714, para la formación de la identidad colectiva catalana, es un hito y no deja de ser una derrota. Entonces, es cierto que no hay que pensar solo en términos de victorias o de guerra para formación de identidades colectivas. En el mundo galo vemos, por ejemplo, también identidades que surgen de migraciones, mitos de origen, que son las migraciones, por ejemplo, mitos de autoctonía también, que vemos en el mundo griego, pero vemos en el mundo galo también. Y probablemente en el mundo celtibérico funcionaron todo este tipo de estrategias, ¿no? A la hora de escoger la identidad. Me resulta difícil para el mundo antiguo pensar en que momentos como una derrota, quizá una derrota, pero es difícil, pero me estoy contradiciendo a mí mismo, porque, por ejemplo, el hijo del campeón Baceo derrotado por Escipión se vanagloriaba de ello llevando un anillo. Pues su padre había muerto en justa lid, en una monomaquia, y era algo de lo que estar orgulloso, aunque su padre hubiera perdido, ¿no? Luchar con honor probablemente era lo importante, aunque perdieras, ¿no? Un amigo mío que es el Atleti dice que no siempre ganan los mejores, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurre y puede ser un argumento de identidad también. Hola, buenas tardes. No es para preguntarte nada, simplemente para comentar algo. Que, bueno, Raimon Graels se ha ido ya, no está aquí, pero cuando estuvimos en todo el procedimiento Helmet, Luis Fatás, que no sé dónde tengo al compañero, ahí, acompañó al clandestino con Guardia Civil para que les llevase al sitio donde habían salido los cascos, y lo llevaron a un sitio, bueno, pues que no había nada, absolutamente nada. Una zona llana con ladera, enseguida empezaba la ladera y una ladera rocosa. Cuando se celebró el juicio, pudimos coger y escaparnos en un coche, que me parece que no pudiste venir, ¿verdad, Luis? Me fui con Raimon Graels, Marcus Egg, el director del RCZ de Mainz, y Miller Carpe. Nos fuimos a Aratis y los llevé a ese sitio y les dije, aquí es donde nos dijo que había salido. ¿Vosotros qué creéis? Se quedan así mirando. Quiero recordaros, mañana hablaré un poco de esto, me estoy haciendo spoiler. Marcus Egg es el que le sacó al intermediario la localización de los cascos en Aranda de Moncayo y le dijo que habían aparecido en grietas en la roca. Hay muchas versiones sobre esto. Alberto también conoce todas estas versiones, Alberto Lorrio. Bueno, les dije, ¿vosotros qué creéis? Y me dijo, puede ser un santuario al aire libre.
También estuvimos viendo la zona de la surgencia de agua y me dijeron, puede ser. Y estuvimos viendo otra zona y también podía ser. Eso es la desgracia, como comentaré mañana, de los expolios, que no sabemos de dónde viene. Puede ser. Pues muchísimas gracias. La verdad es que eso es una pena, lo de los expolios, porque destruyen esos contextos que nos pueden ayudar muchísimo a definir objetos, claramente, ¿no? Entonces, pues puede ser, pero vamos, yo tiro siempre por lo simbólico y lo religioso y yo estoy de acuerdo con Alberto Lorrio y con muchos otros que estos cascos proceden seguramente de un ámbito simbólico, llamémoslo santuario, llamémoslo lo que sea. Estoy convencida de ello, por su naturaleza, y tú también, claro. Gracias. Creo que era 70, surgió una leyenda urbana de que en una zona habían aparecido unos cascos chafados, metidos en unas cajas de madera, que es una leyenda urbana, que luego se comprobó en esto. La imagen que tenemos en ese friso hermoso de los cascos, o la que se puede ver en la exposición, es una imagen falsa, de una memoria inventada desde una reconstrucción. Hay que ver las radiografías, hay uno que es totalmente falso, para ver los trozos que se han reconstruido. Entonces, claro, cuando se pone esa imagen de todos los cascos hay perfectos, y se compara con los que aparecen, esa imagen fabulosa que aparecen en los cascos griegos y tal, dicen, claro, es que es lo mismo, están perfectos. Entonces, hay que pensar que, bueno, no sabemos de dónde está la interpretación, que me equivoco si Alberto lo interpretó mal, que decía Alberto, de un santuario al entrar a la ciudad. Bueno, en una de las zonas que se excavó hace 2 o 3 años, aparecían la necrópolis sepultada debajo de la estructura, o sea, de la ampliación de la ciudad. Quiero decir, no se encontró ahí nada, pero lo que estaba claro es que la necrópolis, una de las zonas ahí, había referencias de ubicaciones de 3 necrópolis donde pudieran estar, que les faltan por investigar. Lo único que podemos decir es que en la necrópolis de los canónigos de Cuenca aparece un casco, está totalmente, bueno, depositado, totalmente chafado en este sentido, no como la imagen que se nos quiere dar, pero lógicamente en un casco entero, y aparece además en un contexto para nosotros muy interesante desde Bronchales, porque con un bocado de castigo, igual que los 3 que han aparecido en la necrópolis de Bronchales. Es decir, lo hago a nivel de una cronología ya muy antigua, pero sobre todo con un contexto funerario, donde es como los cascos que otro momento anterior pueden aparecer en Alpanseque o en la tumba de Aguilar de Anquita. Quiero decir, un elemento funerario. Además, en la necrópolis de canónigos hay un elemento añadido muy interesante, que es la existencia, que se puede ver en el Museo de Cuenca, de un casco, una escultura me refiero, donde aparece un casco con un elemento de jabalí encima, fragmentado, correspondiente ya a un periodo mucho anterior, seguramente destruido en la crisis del 400, que nos está mostrando algo que se aparta en cronología a los modelos de cascos calcídicos y que genera otro modelo de elemento fantasioso. Quiero decir que la imagen que hemos creado ahora y que ha dado esta exposición para ver cualquier persona que ve, decir cómo salieron, qué bien están conservados, fíjate si se los puede poner uno, es totalmente falsa. Y estamos creando una mitología actual de los cascos de aráticos que no responden a la realidad arqueológica, que no sabemos exactamente de qué punto, sabemos que desde la zona de la Aranda, pero no sabemos exactamente de qué punto. Entonces, el hecho de que sigan las excavaciones en investigación es importante para uno de los hallazgos de la arqueología hispana más importantes que hemos tenido en este siglo, que son los cascos yo los llamo celtibéricos, o sea, hispano-calcídicos, pues no son hispanos, es que el territorio que se nos da dentro de Hispania es muy concreto. No, por alusiones en general. Bueno, sobre el término, en realidad nosotros la idea era celtibérico-calcídico. O sea, el concepto calcídico es que es italo-calcídico
nos parece un poco cacofónico. Recuerdo con Fernando que se va a discutirlo y lo abrimos a hispánico, porque había alguno en Castellón, otro en Ávila, pero completamente de acuerdo con Paco, es decir, son celtibéricos. O sea, eso no cabe duda, pero dentro de esa serie calcídica que implica los dos términos. Nosotros, cuando nos enfrentamos a la colección para la publicación de la monografía, intentamos, claro, recuperamos toda la información que pudimos. Y como bien dice el profesor Burillo, es decir, nosotros recuperamos fotos del restaurador, de uno de ellos. Le faltaba una de las carrilleras, estaba completamente chafado, el restaurador que había restaurado para el coleccionista se reía un poco de la torpeza del anticuario español, que había golpeado el casco para volverlo a su ser, pero digamos que estaba relativamente completo, le faltaba, ya digo, una carrillera, pero estaba chafado, o sea que evidentemente la imagen que estamos viendo aquí es la de la restauración. Se intentó hacer la gestión con ese restaurador, que además era una persona conocida y que trabajaba para museos, para que nos facilitara las fichas, que era lo normal y lo éticamente correcto, pero era una situación muy ambigua porque los cascos se sabía que eran de expolio y no se consiguió esa información, que hubiese sido clave. Tampoco pudimos estudiar los cascos cuando se han podido estudiar, como dice Paco, es decir, hay trozos falsos, otros falsos restituidos, otros son auténticos. Es decir, que efectivamente lo que no sabemos es cuántos cascos aparecieron. 15, 18, 20, nosotros al final había como una veintena o treintena casi, veintitantos, pero en realidad no sabíamos cuántos había en origen, porque además las noticias eran muy ambiguas. 12, 14, lo que sí estaba claro que en toda esta colección de Alemania, uno ponía tumba. Y ese estaba roto, como los de Aguilar de Anguita, como los de Alpanseque. Y las fotos de los otros, del otro que había restaurado, no estaba con esa rotura tan intencional. Curiosamente, el roto, ese no está en el mercado. Tiene decoración de plata con unas ovas, y esas ovas están en el casco de la Baret Fisa del Man. Ese casco de la Baret Fisa del Man, que está hecho de estaño fundamentalmente, es decir, que es falso, es una copia, ha visto ese casco. ¿Quién lo ha hecho? Que está circulando por ahí para hacer modelos de casco. Quiere decir que en realidad nos falta mucha información. Y yo añadiría otra noticia. En el año 30 se publica, 31, el casco de la Osera. Y los Encarnación Cabre y Juan Cabre dicen, y este casco que está roto, o sea, roto como todos los cascos en tumbas, la cimera, dicen, ha aparecido uno idéntico que tiene el señor Taracena, o sea, Blas Taracena, un arqueólogo reconocido, en Deza. En el año 41, Taracena publica la Carta Arqueológica de Soria. Deza, no hay referencia al casco. Yo, en mi ignorancia de la topografía soriana, no sabía dónde estaba Deza, hasta que miro en el mapa, y Deza está justo enfrente de la comarca de Aranda. Es decir, de los años 30 están circulando cascos, por eso Taracena no lo incluye en su carta arqueológica, porque no viene de Soria, sino que viene de la zona de Deza, es decir, de la zona de Aranda. Es decir, están circulando cascos suficientemente completos para que Cabré, a partir del Lofos, pueda identificarlo. Es interesantísimo, pero estoy de acuerdo. Es decir, no sabemos dónde está ese espacio. Yo sigo pensando que 8, 10, 12, 14 cascos, con la ratio que conocemos de casco por necrópolis, que son 2 en Almaluez, 1 en Aguilar de Anguita, con miles de tumbas o cientos de tumbas, tiene que ser un espacio de memoria, un espacio donde se han concentrado de forma intencional, con todas las opciones que ha planteado Marc, o cualquier otra más. O sea, podemos añadir más. Pero me cuesta creer que sea un espacio funerario con esa cantidad, que insisto, que pueden ser 11, Paco, pueden ser 12, pero hay mucha variedad y habría que estudiar todos los demás. Tenemos 8, pero es que, claro, había más. Yo he visto en el catálogo salen 20 y tantos, habría que coger uno a uno, pero se subastaron el resto, están en Estados Unidos, en Tokio, en fin, a ver cómo ahora, el momento era cuando estaban todos juntos y la Fiscalía de Múnich para la subasta y dice, estos cascos de dónde son españoles, y no se contesta, digamos, como se tenía que haber contestado en ese momento, ¿no? Que hubiese sido cuando los pudiéramos haber analizado todos. Y claro, el problema es fiarse también, lo hemos hablado muchas veces, de lo que nos está diciendo esta persona, que por lo menos tiene que haber 2 procedencias, la necrópolis para el casco roto y otro espacio entre grietas, en ladera. No lo sé, Paco, porque no lo sé, porque es imposible de restituir. Pero claro, ahí nos falta muchísima información. Un momentito. No puedo completar. Oh, bueno, luego lo hablamos. Yo lo que quería hacer un comentario sobre el tema este de los cascos rotos, digamos,
porque digamos que el de Cuenca, del que acabamos de hablar, que está efectivamente chafado, pero es que cantidad de gente preguntaba y se estaba muy molesta porque no le dábamos la forma completa, porque claro, es que era una pena presentar un casco así chafado. Entonces creo que hay un tema también de educación patrimonial y de la importancia de conservar las cosas como se encuentran, porque eso es historia de la pieza. El que esté en mal estado porque esté liberado o funcional, pero que hay un tema de educación, de que si algo está destrozado es por algún motivo. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta y creo que el señor Luis Berrocal a lo mejor me la puede responder. Es sobre, bueno, leí el paso de los cimbrios por territorio celtibérico y no sé si eso hay alguna evidencia más arqueológica o científica o se ha comentado algo más de lo que se pueda saber. Gracias. Pues muchas gracias por atenderme. Yo nunca pensé en verme en una guisa como esta porque realmente las coincidencias parece un milagro, pero a las 8 estaba saliendo de Baraja y hemos llegado aquí a Graz, al sur de Austria, hace pues justo 10 minutos antes de conectarme. He tenido un problema. Me dice Susana por el chat que ha habido una pregunta hacia mí, pero es la única que no he entendido. He entendido las anteriores malamente, pero he entendido, pero la última no he entendido nada, literalmente. No sé si se puede repetir o me la podéis hacer por el chat y yo intento contestaros de la mejor manera que pueda. Mi pregunta es sobre el conocimiento del paso de los grupos cimbrios por territorio celtibérico, si se conoce algo más sobre eso. De los pasos cimbrios, de los grupos cimbrios por Celtiberia. Bueno, no podemos saber, que yo sepa, más de lo que nos dice la historia antigua. No hay testimonios arqueológicos que demuestren esos pasos, pero que pasaron, no me cabe duda. Igual que pasaron galos hacia Cataluña y hacia Celtiberia también, eso lo sabemos. Algunos de los testimonios de Ullastret, en mi opinión, solo se explican por la presencia de mercenarios galos en la zona catalana, pero de los cimbrios y teutones poco puedo decir más que las referencias que vienen de las fuentes literarias. Yo he querido explicar en el inicio que yo soy prehistoriador, por tanto me atengo estrictamente a los datos comprobados por la arqueología y aunque creo, siguiendo las pautas de nuestro maestro Martín Almagro, que no se puede desdeñar ni menospreciar la historia antigua ni los testimonios de los antiguos escritores grecolatinos, que al fin y al cabo convivieron con ellos, son testimonios que son difíciles de interpretar y de comprender, y por eso fue mi inicio respecto a que a lo mejor leer estrictamente a Plinio en el año 70 después de Cristo puede llegarnos a veces a conclusiones equívocas si lo que queremos entender es un fenómeno que aconteció probablemente en el 150 o en el 130 antes de Cristo. Vale, pues muchas gracias. Y por ejemplo, perdón Magdalena, que por ejemplo, el caso de Lundunum Convenarum en San Bertrand de Comminges, en el norte de los Pirineos. Bueno, pues ahí hay unas fuertes discusiones. Yo recuerdo hace unos años con mi buen amigo Pierre Moret que intentamos excavar en San Martori un oppidum galo del siglo III antes de Cristo. Desgraciadamente no fue posible porque íbamos buscando la supuesta presencia de celtíberos o de vascones o de betones, porque realmente no se sabe bien si querían decir betones, vasceos, vascones o arébacos, en el sur de Francia, desplazados después de las guerras sertorianas por Pompeyo. No fue posible en esos momentos iniciar la excavación, pero por más que prospectamos, puedo asegurar que ni encontramos fibulita de caballo, ni encontramos cerámica celtibérica, ni nada que viniera a corroborar esto. Claro, realmente es muy difícil cuando un municipium como Lundunum Convenarum pues está ampliamente ocupado en época alto imperial y está francamente bien excavado y bien publicado, ¿no? Bueno, que muchas gracias, que me han encantado las exposiciones y es para madurarlo. Yo no soy arqueólogo, soy aficionado y formo parte de un grupo de profesores que hemos trabajado con los chicos fundamentalmente en la vertiente arqueológica, a las que nos ha prestado siempre gran ayuda
Magdalena Barril como consultora y como elemento clave, tanto en Altamira como en Palencia, como en Madrid, como en Cuenca, y en definitiva pues hemos tenido siempre una experta de compañía de primera, y desde aquí se lo agradezco, y todos mis compañeros, que somos un grupo bastante nutrido. En concreto, pues los yacimientos de Chamartín, de Ulaca, de la cerámica esta, de la cerámica betona y todo eso, pues nos ilustró bastante al respecto. Y bueno, pues esto que habéis comentado de los guerreros y la exposición en lugares altos y que se los comían los buitres y esas cosas, me recuerda bastante al zoroastrismo, ¿no? Quiero decir que no sé qué tipo de coincidencia hay. Es decir, él recoge una tradición que venía de antiguo, probablemente, Zoroastro, y a él se le atribuyen pues el origen de las religiones, muchos aspectos de la religión, tanto cristiana como la islámica, etcétera, pues tienen sus raíces, sus antecedentes en Zoroastro. Y bueno, que no sé si esto lo habéis investigado un poco o si tenéis noticia y tal. Yo recuerdo que el arqueólogo de Cuenca pues nos contaba la historia zoroastriana en el yacimiento de Chamartín, y nos hablaba de esa exposición de los héroes, de los caídos en la batalla y tal. Bueno, pues nada más que esto, que muchas gracias por esta jornada que ha sido muy instructiva, y en especial pues a Magdalena por la ayuda que nos ha prestado durante toda su etapa vital. Nada más. Bueno, pues muchas gracias por lo que me toca, pero sobre la cuestión que has preguntado, creo que te pueden hablar mejor. Yo no sé si Alberto quizá... Bueno, al final la exposición a los buitres yo creo que es una práctica común a diversas culturas, no solo del ámbito indoeuropeo, pero vamos, si lees a Dumezil, por ejemplo, lo aborda, es algo que está muy estudiado. Son prácticas en ámbitos y tiempos diferentes, pero bueno, que existen tanto en el ámbito indoeuropeo como en otros ámbitos, por ejemplo, América del Norte, etc. El buitre como animal psicopompo que lleva el alma del finado al allende, ¿no? Con su vuelo. Ya está. Pero más allá de la coincidencia, dudo que hubiera predicadores del zoroastrismo en la Celtiberia del siglo III a.C. Pues bueno, con esta pregunta hemos terminado esta sesión, y ahora va a dar la conferencia de homenaje a Alfredo Jimeno, el profesor Gonzalo Ruiz.